Bueno, muy buenas tardes. Espero que ya todos estemos conectados. Doctor, ya lo estoy viendo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pauli, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bueno, les queremos dar la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado con mucho interés de aportarles a ustedes en esta situación de los retos generados por la pandemia mundial del COVID. Estamos todos influenciados, estamos todos en este camino de cambio. Y por esto, el día de hoy nos va a acompañar, ya está con nosotros en pantalla, el doctor Alejandro Román. Les quiero contar un poco sobre él. Él es médico gestor con experiencia de liderazgo y dirección en salud de instituciones públicas y privadas. Tiene mucha experiencia, nos acompaña desde el Perú. Lo digo esto porque estamos haciendo el broadcast para dos países al tiempo, para tres países al tiempo, perdón, Colombia, Ecuador y Perú. Él ha contribuido liderando áreas técnicas, comerciales, además en áreas de tecnología en salud, telemedicina y health en importantes instituciones de la salud de su país. Esta vez vamos a conversar sobre el tema telemedicina y health e innovación en la salud, en lo cual el doctor Román es un experto. Así que, bueno, bienvenido y solamente un par de consideraciones para las personas que se han unido puntualmente. Vamos a tener la presentación del doctor Román, más o menos de unos 30 a 40 minutos estamos calculando, y luego vamos a tener una ronda de preguntas o comentarios de unos 10 a 15 minutos adicionales. Eso lo vamos a hacer al final. Así que, bueno, sin más por el momento, agradeciéndoles por toda la atención prestada. Le dejo, doctor, en audio. Yo voy a salir de la pantalla. Muchas gracias por su compartir y bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias, Pauli. Muchas gracias también a Health Editor por esta interesante iniciativa. Vamos a empezar una presentación que pretendo que sea lo más dinámica posible, ¿no? Al final tengo entendido que va a haber un tiempo para las preguntas de todo el auditorio, ¿no? Así que empezaremos la misma. Como bien me presentó, soy Alejandro Román, médico peruano, especialista en gestión de salud, y el tema que vamos a abordar esta tarde durante este webinar es telemedicina, e-health e innovación en salud. Lo primero que tenemos que trazar cuando empezamos un seminario a través de la web, un webinar, para todos los que no sabían de dónde venía este nombre, es el objetivo, ¿no? Y el objetivo acá es poder a ustedes enriquecerlos de conocimientos para generar nuevas ideas y formas de realizar los negocios en la industria farmacéutica específicamente con el uso de telemedicina, e-health e innovación en salud. Estamos ante una situación sui generis en la vida de cada uno de nosotros. Muy pocas son las personas que han tenido la posibilidad de haber estado en una catástrofe de salud como en la que nos encontramos, y esta nos obliga a tener nuevos conocimientos, nuevas ideas y, como se dice, a salir del cuadro. Tenemos que pensar fuera de la caja para poder reinventar todo lo que significa salud y así poder sacar adelante la situación. Para comenzar, quiero definirles un poco y saludar a todos los amigos de Latinoamérica cómo se definen las CIPRES en el Perú, ¿no? En nuestro país, las CIPRES, que son en diferentes partes de Latinoamérica llamadas de diferentes maneras, son aquellos establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, público, privados o mixtos, creados o por crearse, que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como aquellos servicios complementarios o auxiliares de la atención médica que tienen por finalidad coadyuvar en la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y o rehabilitación de la salud. Como vemos, es un concepto que abarca todo lo que podrían ser llamados en otros lugares, en Colombia, por ejemplo, en las IPS, ¿no? Si es que estamos hablando en algunas otras partes, todas las instituciones que dan prestación de salud, desde una clínica, un hospital, un centro médico, una farmacia, un área de exámenes auxiliares, ayuda diagnóstica,
para poder realizar toma de imágenes, médicos a domicilio, ambulancias, entre otros. Para ponerlos un poquito más en contexto y tener una buena visión de lo que significa el país del Perú del que les estoy hablando, en nuestro país existen aproximadamente 9.596 IPRES entre públicas y privadas, es decir, hay 9.596 centros, establecimientos de salud a nivel nacional. Nosotros tenemos un área de aproximadamente 1.285.000 kilómetros cuadrados y somos alrededor de 32 millones de habitantes, ¿no? Todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, llamadas IPRES en nuestro país, tienen que reportar y reportan a través de un sistema al ente supervisor que se llama Su Salud, ¿no? Con ese contexto podemos entender un poquito cuál es la situación que se vive en el Perú, cuál es la cantidad de IPRES y además a qué nos vamos a referir con lo que vamos a ver adelante. Vamos a hablar de telemedicina. Para comenzar debemos tener claros cuáles son los conceptos, ¿no? La telemedicina en nuestro país actualmente se encuentra normada por una ley marco de telesalud, la número 3421, que fue dada hace varios años y se desarrolla a nivel nacional, ¿no? En el sector privado existen algunas incursiones también al respecto de telemedicina, pero quiero pasarles un video muy explicativo de un país hermano del sur, de Chile, ¿no? Que va a poder ser mucho más elocuente de cuál es el concepto de medicina, de telemedicina, para que todos lo tengamos claro. La investigación científica y las aplicaciones tecnológicas vinculan disciplinas muy diversas. Los desarrollos en una rama de las ciencias impactan muchas veces en otras áreas del conocimiento. El avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, posibilitó que la medicina pudiera avanzar más allá de la tradicional atención presencial con el surgimiento de la telemedicina. Se denomina telemedicina al uso de las TIC para brindar atención médica a distancia mediante un amplio número de prácticas. Por ejemplo, una persona que sufre alguna enfermedad crónica puede tener un seguimiento constante mediante la medición y monitoreo de algunos parámetros de su organismo, como glucosa, frecuencia cardíaca y presión arterial. Un centro de salud puede almacenar todos los datos clínicos de un paciente, enviar los que requiera un especialista que reside en otro lugar para su análisis y gestionar con él una consulta mediante videoconferencia. Médicos de gran experiencia pueden apoyar, aconsejar y asesorar a otros colegas en el diagnóstico de sus pacientes de manera remota. La telemedicina no es un sustituto de la atención médica presencial, pero sí una forma de complementarla y asistirla, mejorando la rapidez en la atención, la precocidad en los diagnósticos y el seguimiento efectivo de los tratamientos. En toda Latinoamérica, la salud cardiovascular es motivo de creciente preocupación. Factores como la mala alimentación, la falta de ejercicio, el consumo de cigarrillos y las preocupaciones de la vida moderna han hecho que las enfermedades cardiovasculares como la hipertensión, entre otras condiciones de alto riesgo, hayan aumentado drásticamente en todos los países de la región. Sumándose a esta preocupante tendencia, los países en vía de desarrollo luchan por el acceso a la atención médica en un tiempo razonable. Retos como la geografía, la falta de transporte y de acceso a servicios médicos con frecuencia transforman una enfermedad tratable en una sentencia de muerte. Las estadísticas confirman los hechos. Por ejemplo, en países como Brasil y Colombia, se estima que más de 4 de cada 10 muertes prematuras son resultado de enfermedades cardíacas. El riesgo de muerte es más alto en emergencias cardíacas, en las cuales cada segundo cuenta. Cuando un paciente sufre un STEMI, infarto agudo al miocardio con elevación del ST, el tipo de ataque cardíaco más peligroso, cualquier demora en el tratamiento aumenta la probabilidad de daños al corazón debido a la falta de oxigenación. La experiencia del especialista brasileño, Dr. Roberto Botelho, y otros, demuestra el potencial de telemedicina como una herramienta para acelerar el tratamiento durante emergencias cardíacas.
La telemedicina intercambia información médica de un sitio a otro mediante comunicaciones electrónicas para mejorar la atención del paciente. Permite que los tratamientos cardíacos que salvan vidas comiencen desde la unidad de atención primaria o la ambulancia en lugar de tener que esperar hasta la llegada al hospital. Un poquito en lo que terminaba el video de telemedicina era en mostrar todo lo amplio que podía ser el sistema de telemedicina en su más amplio aspecto, es decir, hablaba de la posibilidad de hacer telecardiología, hablaba de la posibilidad de hacer también teleconsulta en todo el término de la palabra, es decir, entre un paciente y un profesional de salud, hablaba de envío de señales, envío de todo tipo de exámenes auxiliares, es decir, todo el potencial que tiene telemedicina en el mundo, ¿no? En nuestro país, un poquito regresando hacia lo que está previsto, existe una ley y un reglamento. El reglamento fue dado el año pasado, ¿no? Alrededor del mes de febrero, ¿no? El Decreto Supremo número 003/2019 SA, ¿no? Y lo que he querido hacer yo para que todos ustedes puedan tener claridad de qué cosa es lo que está permitido y qué no está permitido en nuestro país es agrupar los términos, ¿no? En el Perú se habla de telemedicina en 3 tipos de términos generales. Teleconsulta, que es la consulta mediante el uso de las TIC que se da entre profesionales de salud. Uno, el teleconsultante, y el otro, el teleconsultor, para el manejo de un paciente, pudiendo este último estar presente o no. Es decir, es aquella interacción que tienen 2 profesionales médicos de la salud con un paciente presente o sin un paciente presente. A eso es a lo que le llama teleconsulta esta normativa que tenemos vigente. Telemonitoreo, a diferencia de teleconsulta, es ya la monitorización remota de parámetros de control, es decir, estos parámetros o estos signos que nosotros los médicos podemos tomar a través de algunos aparatos, como la presión arterial, glucosa, oximetría, temperatura, etcétera, de un paciente que envía a su médico mediante el uso de las TICs, usado en casos de cuidados domiciliarios, de pacientes a aislamiento social u obligatorio, como es el caso que actualmente estamos viviendo. Una tercera parte que contempla esta telemedicina en Perú es teleorientación médica, que es orientación médica mediante el uso de las TICs que realiza a distancia un médico directamente al paciente con fines de promoción de salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Como vemos, son varias las posibilidades que tenemos para realizar telemedicina en Perú y algunas que no tenemos. Existen unos términos adicionales dentro de este reglamento que configura la ley que da otros aspectos que podrían ser interesantes para la prestación de estos servicios de salud a distancia, que son teleinformación, educación y comunicación a la población en salud. Información en salud. Es dirigida a la población en general, a la cual se le ofrece información y orientación para el cuidado de su salud, de su familia y de su comunidad. A diferencia de la educación en salud, que es dirigida a una población específica en una etapa de la vida y por grupos de riesgo, en el marco de una atención integral de salud. Nosotros sabemos que las atenciones en salud son tienen diferentes marcos, ¿no? No es solamente dada por un profesional de salud en el ámbito prestacional recuperativo, sino también en el ámbito preventivo. Cuando nosotros hablamos de una atención integral, la educación de salud está pensada para darle ese plus adicional de educación a esta población específica de acuerdo a grupos de riesgo o etapas de vida. Una tercera parte que contempla esta ley es la telecomunicación en salud. Se realiza a través de la transmisión y recepción a distancia de información y educación relacionada a la salud mediante el uso de las TICs. Como vemos, la legislación en el Perú da varias posibilidades para realizar, ¿no?, ayuda a distancia a través de las tecnologías de información y comunicación, ¿no?
Sin embargo, se ha presentado una controversia en el pasado que es una compañía y un médico, y en realidad muchas compañías y muchos médicos, que desearon realizar un servicio de teleconsulta en el más amplio, la más amplia acepción de la palabra, es decir, cuando se podía hacer el contacto entre un profesional médico y un paciente, fueron sancionados, ¿no? ¿Y esto por qué se dio? Porque a la fecha, a la actualidad, al día de hoy, inclusive revisando las separatas del peruano, el Estado peruano no incorpora la teleconsulta entre médico y paciente. Es decir, una de las potencias más importantes que tenemos actualmente en telemedicina no están permitidas por la ley, ¿no? Es más, se le mandó a través del colegio profesional, de mi colegio profesional de nuestro país, una carta reiterándole que la normativa permitía solamente hacer las teleconsultas entre dos profesionales de la salud, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo, donde la teleconsulta entre un médico, un profesional que está avalado para ejercer el acto médico, y un paciente sí se pueden realizar, ¿no? Esperamos que con esta situación especial que tenemos de una pandemia y frente a la necesidad de poder obtener todos los beneficios que podría significar para los pacientes tener una interacción directa a través de las TICs con su médico tratante, el nuevo ministro de Salud logre dar un paso más adelante y aprobar el uso de telemedicina y teleconsultas en su término más amplio. Vamos a entrar a un siguiente concepto que es el que nos va a ayudar también a entender, que se llama e-salud o e-health, ¿no? La definición, según la OMS, consiste en el apoyo que la utilización costo eficaz y segura de las tecnologías de la información y las comunicaciones ofrece a la salud y a los ámbitos relacionados con ella, con inclusión de los servicios de atención de salud, la vigilancia y la documentación sanitarias, así como la educación, los conocimientos y las investigaciones en materia de salud. En pocas palabras, ¿qué cosa es lo que dice la OMS de eHealth? Es toda aquella ayuda que pueda dar la tecnología de información y comunicación que sea costo eficiente y adecuada, además de segura, a la salud en general, ¿no? Ya sabemos el gran dilema de la salud que tenemos es que es una concepción que se dio hace muchos años, ¿no? En un consenso mundial, y esta definición es una definición que ahora puede ser apoyada con tecnologías emergentes cada vez más seguras y cada vez más confiables. Cuando nosotros hablamos de telemedicina, tenemos que decir que la telemedicina está ligada a un conjunto de sistemas de e-health, ¿no? Los sistemas son tecnológicos y están siendo utilizados para poder llevar a la práctica, llegar a la realidad estos conceptos de telemedicina. Revisemos los más importantes que están en nuestro medio. Teleradiología. ¿Qué es teleradiología? Cuando nosotros recordamos que hemos acudido a un acto médico, cuando hemos ido a una clínica o a un hospital y nosotros nos enfrentamos ante una consulta médica, después de haber pasado la fase de diagnóstico, el profesional de la salud, el médico tratante, nos puede decir: señor, usted lo que requiere es ir a sacarse un examen auxiliar, o nos puede decir, usted lo que necesita es realizarse una imagen médica. Una imagen médica, nosotros cada vez más hemos avanzado en este tema de medicina, puede ser una radiografía, puede ser una ecografía, puede ser una tomografía, una resonancia, y todo este conjunto de imágenes médicas se constituyen a través de la teleradiología en una forma de poder almacenarlas, compilarlas, obtenerlas, enviarlas a un lugar para que el médico especialista haga el diagnóstico, y luego de haber hecho este diagnóstico puede retornarla al médico tratante, que desde su computadora puede visualizar la imagen y además el resultado del médico especialista. La teleradiología, vista desde esta perspectiva, significa mandar a distancia este conjunto de imágenes, resultados, para que los profesionales de salud, pudiendo estar en lugares diferentes, tengan acceso a la información. Teleconsulta. La teleconsulta existe de dos maneras.
asincrónica y sincrónica. El término de asincrónico o sincrónico está relacionados al tiempo. Asincrónico quiere decir que estamos en espacios de tiempo diferentes. ¿Qué significa? Significa que en un momento es realizada la actividad y en otro momento se dispone de esa actividad a distancia a través de la telemedicina. Sincrónico significa lo que estamos haciendo en este momento, que en tiempo real nos estamos comunicando o estamos ejerciendo el tema de teleconsulta. En nuestro país, como les comenté en las primeras láminas, la teleconsulta, ya sea asincrónica, es decir, no en tiempo real, o sincrónica en tiempo real, solamente está permitida entre médicos, es decir, entre dos profesionales de la salud con el paciente o sin el paciente para poder tratar los temas de salud. La siguiente esfera de la telemedicina que está dentro de la legislación peruana es la teleecografía. Todos sabemos que dentro de las ayudas diagnósticas existen algunos exámenes auxiliares que son de lo más importantes, ¿no? Uno de ellos es la radiografía de tórax. Y sabemos que la radiografía de tórax es importante porque nos da una serie de información sobre lo que está ocurriendo en el cuerpo de las personas sin tener que ingresar, es decir, a través de la utilización de unos rayos que son emitidos por un aparato y que luego son colocados en una placa. Así como la radiografía es muy importante para algunas patologías, la ecografía es sumamente importante para muchas otras patologías. Y a diferencia de la radiografía, la ecografía no realiza ningún tipo de radiación ionizante, porque lo que utiliza es la sonografía, es decir, las ondas que son emitidas a través de un emisor y que luego rebotan en nuestro cuerpo y son recepcionadas y dibujan una imagen. La teleecografía, como ustedes imaginarán, es esta ecografía realizada pero a distancia. Y habla de sincrónica porque lo que permite la ley es que una persona, médico profesional, no capacitada en el uso de la ecografía, esté realizándole a un paciente la ecografía guiada por otra persona a distancia, médico profesional, especialista en el uso de la ecografía, y le vaya dando los pasos que tiene que realizar para poder interpretar, encontrar y hacer un apoyo diagnóstico. Estas son las tres formas de realizar entonces telemedicina que hay en nuestro país. Y para estas tres formas utiliza una serie de sistemas. GIS, el conocido GIS a nivel mundial, ¿no? Que es la Historia Informática de Salud, que actualmente en nuestro país se denomina IS4H, Information System for Health, utiliza la digitalización, estandarización y sistematización de todo lo que hacíamos nosotros en relación al acto médico. Es decir, ¿cuál es el proceso que un paciente tiene que tener para poder obtener una atención de salud? Primero, el paciente tiene una necesidad. Luego, se comunica con su clínica o con su institución de salud. En esa institución de salud le generan una cita. El paciente espera su cita, acude, llega, se presenta y es evidenciada su presencia en la clínica a través de la recepción. Luego de esa recepción, si es que tiene que pagar o si tiene algún tipo de seguro, ¿no? Es requerida esta parte y va a pasar a la consulta médica. Cuando llega a la consulta médica, el médico, utilizando este sistema de historia informática de salud o GIS, lo que hace es realiza la anamnesis, es decir, el interrogatorio médico, luego toma nota de los que antes hacía en las historias clínicas en el sistema computarizado, toma las funciones vitales, ve cómo está su presión, ve cómo está su temperatura, su pulso, lo anota, tiene de todos los síntomas y síntomas algunas presunciones, busca el diagnóstico en el sistema, la coloca. Si el médico tiene alguna duda,
hay la facilidad en estos sistemas de historia informática de salud de poder mirar algunos medios de ayuda. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el famoso Vademecum, donde se tiene la información médica estandarizada, ¿no? Luego de eso, ¿qué cosa es lo que hacemos? Lo que hacemos los médicos es, decimos, usted tiene que pasar alguna ayuda diagnóstica o tiene que pasar algún examen auxiliar, y finalmente, cuando encontramos la patología, lo derivamos a algún tratamiento, que en la mayoría de los casos requiere alguna ayuda farmacológica, y ahí se realiza la prescripción de la farmacia. Todo este proceso que ahora se los he dicho de manera oral, que es bastante largo y que seguramente todos hemos vivido, se denomina acto médico. Y todo esto está gestionado por un GIS. Este GIS que permite ver toda la información del paciente, que permite analizar la información y que termina inclusive en la prestación o en la provisión de los medicamentos. El siguiente sistema que está es el sistema LIS. Es un sistema que cuando le envían un examen de laboratorio a usted, recoge los resultados del laboratorio, se los envía al patólogo, el patólogo los revisa, dice qué tipo de patología ha encontrado y luego los pone a disposición del sistema GIS, el médico tratante lo tenga y a usted también se le envían los resultados vía web. El tercer sistema es el sistema RIS/PACS, que es el sistema que gestiona la radiología. ¿Recuerdan cuando hablamos de teleradiología? Un sistema que podía compilar las imágenes médicas, que podía compilar toda la información de imágenes. Este sistema RIS/PACS es el que hace toda la gestión desde la llegada, el envío, el informe y colocar todas las imágenes hacia las personas. Esto un poquito para que tengamos idea de cuál es la tecnología que ya existe actualmente y que es utilizada por los profesionales de la salud. Al tener nosotros ya claro cuáles son los tipos de usos de telemedicina que están permitidos en las normas, cuáles son las tecnologías, la historia clínica, el sistema RIS/PACS, ¿no? El sistema LIS, podemos empezar a pensar en innovación. Pero, ¿qué cosa es la innovación? Es una acción de cambio que supone una novedad. Esta palabra procede del latín innovatio omnis, que a su vez se deriva del término innovo are, hacer nuevo, renovar, que se forma con in hacia adentro y novus nuevo. Es decir, es una acción de cambio que supone alguna novedad. Existen múltiples técnicas de innovación, pero vamos a ver las técnicas de innovación más fáciles de entender y las que cualquiera de nosotros podemos utilizar. La primera es la observación de la naturaleza. La observación de la naturaleza, por ejemplo, cuando nosotros observamos un avión, inmediatamente nos remonta a el vuelo de las aves. Una forma de innovar, y esto es común en cualquiera de los países que tengamos en Sudamérica, es ver lo que sucede en la naturaleza. Muchos dicen que estos primeros vuelos que se dieron observando lo que sucedía en la naturaleza, y esa es una de las formas que yo los invito a poder tratar. Miremos qué ocurre en la naturaleza y a partir de eso podemos encontrar formas de generar innovación. La segunda técnica de innovación, que también es bastante simple, es la fusión de varios elementos existentes. Por ejemplo, el celular. Cuando nosotros vemos este aparatito que ahora tenemos en las manos, en realidad lo que tenemos es una adecuación en pequeño tamaño de muchas otras tecnologías existentes en su época. Algunos de ustedes ya estarán pasando los 40 como quien les habla y habrán vivido en la época donde existía el teléfono por un lado, donde existía el correo por otro lado, donde la información cuando quería enviarse rápidamente se enviaba por fax, y el celular finalmente lo que hace es compila en un solo aparato varias funciones de diferentes aparatos, dando una innovación. Esta es la técnica de innovación de fusión de varios existentes en uno completamente innovador. La siguiente técnica de innovación que les sugiero para poder realizar es la incorporación de nuevas funcionalidades. Por ejemplo, acá todos nosotros utilizamos ahora para llevar información de un lugar a otro a través de un USB, ¿no? El USB inicialmente era un aparato que solamente servía para llevar información. Sin embargo,
se le ha dado adiciones de funcionalidades a este USB. Ahora tenemos USB que tienen puntero láser. Inclusive hay USBs que tienen puntero pasaláminas. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Incorporando nuevas funcionalidades a ya tecnología existente. Cualquiera de estas tres técnicas de innovación nos va a poder hacer pensar fuera de la caja, ¿no? Un problema común que va a tener, por ejemplo, Perú, Ecuador, Colombia, Latinoamérica en general, es el problema del cambio de paradigma después de este COVID-19. ¿Qué es lo que va a suceder? Las personas probablemente sean, primero, más conscientes de su enfermedad. Es decir, cada vez las personas van a estar más interesadas en ya no tener estas patologías de fondo, estas enfermedades que nos convierten en personas susceptibles a estas epidemias o pandemias. Pero también las personas van a empezar a cuidarse mucho más de los contactos, por lo que la telemedicina, la telesalud va a ser cada vez más importantes. Pero en contra, por ejemplo, para la industria farmacéutica, la dificultad de acceder a los profesionales de salud para el trabajo, por ejemplo, de visita médica, cada vez va a requerir que tengamos más creatividad, ¿no? La industria farmacéutica va a tener que buscar nuevas formas de hacer lo que antes hacía de una manera innovadora, ¿correcto? Entonces, para poder encontrar estas formas, los invito a pensar en estas técnicas de innovación. Quiero presentarles algunos ejemplos de innovación y simple y llanamente he tomado uno de los muchos ejemplos que existen, ¿no? Por ejemplo, estos sistemas de gestión de citas que hay actualmente. Un sistema de gestión de citas lo que hace es ordenar la agenda médica. Entonces le permite optimizar al médico el tiempo, le permite optimizar al centro de salud la capacidad instalada de planta para poder atender pacientes y permite además al paciente poder recordar su cita en tiempo real. Uno de estos sistemas que en Francia, por ejemplo, se llama Doctolib, que es muy utilizado, está en China, está en Estados Unidos, ¿no? Y en Latinoamérica también es este sistema de gestión de citas. ¿Qué cosa es lo que hacen? Lo que hacen es, a través de un proceso médico que se daba anteriormente de manera presencial, donde la persona tenía que acudir a pedir una cita, lo incorporaron con tecnologías de información y comunicaciones. Y ahora la persona no tiene que acudir, no tiene que llamar por teléfono, sino a través de un aplicativo puede sacar su cita, ¿no? Este es un ejemplo de innovación en salud. Finalmente, y viendo que ha pasado un tiempo bastante largo, quería dejarles un ejemplo de lo que podemos nosotros entender como un modelo de gestión de farmacia con telemedicina. En esta lámina nosotros tenemos tres partes y 4 actores. Una de la parte es el médico prescriptor, es decir, el médico tratante que tiene el acto médico con el paciente. Y este acto médico deriva finalmente en una prescripción. Ahí una de las primeras partes que tenemos, o una de las primeras zonas importantes que tenemos, es la elaboración de los petitorios o listados de medicamentos favoritos, dependiendo del país donde estemos, que tienen las instituciones de salud. Para la elaboración de estos listados de medicamentos favoritos o petitorios, la dirección médica, junto con el staff de médicos, se ponen de acuerdo en cuáles son los fármacos más importantes y cuáles son los fármacos más utilizados, y toda esta información es cargada en el sistema de historia informática de salud. Entonces, los médicos a través de su GIS pueden acceder a ver qué medicamentos son los medicamentos más utilizados para las patologías. Es un primer punto donde nosotros podemos ahí, a través de buscadores de información como el Vademecum, que es excelente dando información clínica sobre los medicamentos, a través del sistema que despliega los fármacos que existen, podemos tener un primer punto de contacto para gestión de farmacia.
El segundo punto de contacto para gestión de farmacia es, a través de este mismo sistema GIS, la farmacia de la clínica. El dependiente de farmacia recibe de manera electrónica y en tiempo real la farmacia y la puede tener lista para cuando el paciente acuda. Si es que existiese algún quiebre de stock, es decir, que el fármaco no estuviese en el stock suficiente, esto va a ser visualizado por el médico en tiempo real. Y si es que hubiese pasado el extraño caso en el que el médico prescribió un fármaco y en el momento en el que salió la persona fue este fármaco llevado, porque era el último existente en la farmacia, por un paciente anterior, el dependiente de farmacia puede consultar las alternativas con el médico prescriptor para que haga un cambio. Finalmente, existe un tercero de los 4 actores que hay acá, que es el paciente. El paciente recibe su receta, pero no solamente la recibe, sino que la tiene en el sistema. Estos sistemas GIS, los sistemas mejores que hay, tienen la posibilidad de que el paciente en tiempo real vea dentro del sistema informático qué le recetaron, desde qué día a qué día debe de tomar los medicamentos, cuál es la dosis. Y así nos evitamos múltiples problemas. 1, que se me perdió el papelito donde me habían hecho la receta. 2, que no entendí la letra del médico. 3, que me olvidé de tomarlo porque los mejores sistemas inclusive dan un tema de alarma para el paciente, ¿no? Y 4, que de repente se me cayeron los medicamentos y no sé cómo podría comprar nuevos medicamentos. Yo lo tengo ahí en línea y tengo la receta para poder adquirirlo. También existe un cuarto actor que es la farmacia, y a través de la farmacia delivery se puede realizar la venta a el paciente si es que tiene, por ejemplo, algún tipo de cobertura, seguro, o no existe el medicamento en la farmacia de la clínica, y es otra de las formas como se puede gestionar la farmacia con telemedicina. Todas estas posibilidades se dan gracias a un sistema GIS dentro de la misma clínica que puede ser visto a distancia y a través de la farmacia con sistemas también de gestión de farmacia. Y la ventaja adicional que nos da es que hay muchísima información de la cual podemos generar un modelo de dashboard, un modelo de información analítica para encontrar tendencias, encontrar subidas, encontrar bajadas y poder ser cada vez más eficientes en la prestación. Querido traerles como una forma de aterrizar todo lo que hemos estado conversando durante esta tarde, ¿no? Espero que no haya sido muy tediosa esta presentación, son muchos temas en muy poquito tiempo y espero poder haber sido completamente claro y estoy ahora atento a cualquiera de las preguntas que ustedes pudiesen tener. Doctor, muchas gracias. Sí, en lo personal me ha gustado un montón toda esta información, porque nosotros como parte de la cadena de la salud, como industria farmacéutica, en nuestro caso como proveedores, es importante tener este conocimiento porque finalmente todos vamos para allá. Tenemos una pregunta que nos está haciendo Sandra, me dice: tengo una pregunta, yo manejo el programa de apoyo de pacientes de algunos laboratorios y solo se brinda el servicio básico. ¿Qué herramientas se pueden implementar para elaborar un seguimiento a pacientes que manejen productos crónicos y sean de avanzada edad? Un poco ya se respondió hacia el final, pero escuchemos la opinión. Gracias. Sandra, es muy importante lo que estás diciendo. El uso de las tecnologías de información nos da una herramienta excepcional para el manejo de pacientes y para el manejo de seguimientos. No solamente porque permite acercar, es decir, vas a poder estar mucho más cerca de tu paciente, sino te permite gestionar. Y la gestión puede darse desde el quiebre del stock que pudiese tener a tu paciente hasta la posibilidad de la variación de la dosis. Es decir, con un sistema que pueda integrarse con el sistema médico al que esté acudiendo el paciente, tú puedes ver en tiempo real si necesitas aumentar la dosis, reducir la dosis y por lo tanto ver si el stock que tiene el paciente que está controlado de manera electrónica se va a agotar antes o después.
Ok, gracias, doctor. Nos están preguntando, ¿pero hay algún tipo de visita médica virtual de parte de los laboratorios a los profesionales de la salud? ¿Qué factores son claves para que una visita médica virtual sea atractiva y eficiente para un médico? Excelente, muy buena pregunta. En realidad, no puedo decir el laboratorio, pero en algún momento, durante el año pasado, me invitaron en un laboratorio farmacéutico de Perú a participar en unas, digamos, sesiones de innovación. Y dentro de las sesiones de innovación, este fue uno de los temas más interesantes que salió, ¿no? Es decir, cómo poder llevar la visita médica a través de telesalud a los profesionales de salud. ¿Y por qué? Porque cada vez va a ser más difícil poder acceder a los profesionales de salud y sobre todo ahora sabemos que prácticamente los médicos estamos muy móviles en el acto médico y con muy poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y permíteme darle una idea muy chiquita nada más, lo desarrollamos después con todo gusto con quien desee, pero lo que tenemos que hacer primero es captar la atención. Segundo es llevar un conocimiento válido. Tercero, entregar algo al profesional de salud. Es decir, no debemos de quitar algo, sino de entregar algo, ¿no? Generalmente, y he sido alguna vez jurado de visitadores médicos para ver si lo hacían de manera adecuada o no. Cuando vas a la visita médica, tú estás llevando intangibles y tangibles, ¿no? Los tangibles a veces son un lapicero o un taco de papel, pero los intangibles son los más importantes, que son información, que es capacitación constante, que es actualización de datos, y eso tenemos que cuidarlo muchísimo y de una manera efectiva, eficiente y eficaz. Es decir, vamos a tener que utilizar los términos de gestión de salud en el máximo y la innovación para poder cambiar este paradigma y poder lograr algo que ahora sé que cuesta mucho trabajo más hacerlo que antes. Me parece que es parte de lo que comentó usted mismo, es el cambio de paradigma después de lo que estamos viviendo, ¿no? Es cambiar hacia donde podemos aportar valor. Tengo otra pregunta. Nos dicen cómo podría mejorar la efectividad, todo este sistema de lo que estábamos hablando, para la relación entre médico y paciente. Excelente. En realidad, cuando estamos hablando de efectividad, podemos meter un término adicional, que es eficiencia, ¿no? Que es decir, utilizar una respuesta que llegue a sus resultados, pero además con los menores costos posibles. Cuando nosotros incorporamos tecnología de información y comunicaciones, las TICs, y formatos de telemedicina, telesalud, historia clínica electrónica y sistemas de seguimiento, nosotros estamos disminuyendo. Número 1, tiempo de profesional. Número 2, confusiones por la letra, por ejemplo, que es uno de los temas que los médicos tenemos terribles. Número 3, olvido del paciente. A veces el paciente se olvida de tomar la receta porque se le perdió el papelito. Número 4, costos, porque ya el profesional de la salud no tiene que ser visitado de manera presencial para patologías que son muy simples o para seguimientos, ¿no? Sino que puede ser hecho esto de manera virtual. Entonces, hay muchísimo por ganar. Hice un pequeño ensayo de cuánto podía ser el ahorro para un consultorio que, por ejemplo, ingresase una tecnología de información y comunicación como la historia clínica electrónica, y el ahorro en un año de un consultorio nada más pequeñito que atendía a pocos pacientes es de casi $25,000 al año. Es muy interesante todo lo que se puede lograr en costo, en efectividad, por lo tanto en eficiencia. Excelente, doctor. Bueno, y casualmente me llegó también a mi celular de un participante de Ecuador y veo que es muy similar la pregunta a Pedro. Nos está diciendo, de acuerdo a su opinión, los médicos en Perú están a gusto con una visita remota, y me llegó una pregunta similar de alguien de Ecuador también. Excelente. Yo creo que ahí debemos de ser muy conscientes de que todos los cambios son difíciles de afrontar, ¿no? Sin embargo, una de las frases que yo más utilizo dentro de mis charlas, capacitaciones o enseñanzas es que la única constante que tenemos en la vida es el cambio, ¿no? En realidad los médicos somos profesionales muy
sensible al cambio, ¿no? Todo el tiempo debemos estar cambiando, las enfermedades, el tema patogénico cambia constantemente, por lo tanto estamos muy preparados al cambio. Yo entiendo que los profesionales, cuando vean la eficiencia y cuando se den cuenta que no es un reemplazo, sino que es un complemento del acto médico, porque de ninguna manera se puede reemplazar este arte que nos enseñaban los anteriores maestros, y esto debe ser igual en Latinoamérica, de no solamente conversar, sino de ver, de tocar, ¿no? Hasta de oler, hacer semiología, apoyarse además en las ayudas diagnósticas. Nos vamos a dar cuenta que no estamos enfrentándonos a algo que nos va a quitar, sino que nos va a convertir en mayores llevadores, o poder llevar mejor la salud hacia todas las personas. Excelente, doctor, gracias. Bueno, siguen llegando las preguntas. Nos están preguntando, de acuerdo a la normativa, qué contenidos podemos compartir con el paciente sin ir en contra de las leyes. Y eso creo que es universal para los 3 países en cuanto a las normas básicas de qué se puede compartir y qué no. Correcto. Acá tenemos que tener en cuenta lo que las legislaciones generalmente de nuestros países en común tienen, ¿no? Que es la información de salud, ¿no? La información de salud, y es bien interesante entender, ¿no? Tiene 3 acepciones. Una, toda la información es del paciente, y eso tenemos que tenerlo claro. Los pacientes somos dueños de nuestra información. Sin embargo, y acá viene la dificultad, quien redacta la información, es decir, el autor, como el que escribe un libro, es el médico. Entonces, el dueño de la redacción es el médico, la información es del paciente. Y para complicarla un poquito más, el custodio de toda esta información es el establecimiento de salud. Entonces tenemos 3 acepciones. ¿Qué podemos compartir y con quién? ¿No? En nuestros 3 países hay leyes de protección de datos y tenemos que ser muy cuidadosos de tener la anuencia, es decir, de tener a favor que el paciente nos haya dado la posibilidad de poder compartir su información, ¿no? Y el paciente es dueño de toda su información. Lo que él puede hacer es solicitárnoslas. Existen muchos sistemas de información, los sistemas GIS, que dan acceso a los pacientes a determinada parte de la información. Por ejemplo, lo más común que se da en nuestros países, acceso a la prescripción de farmacia, acceso a los exámenes auxiliares solicitados del laboratorio, acceso a las imágenes médicas, acceso a las citas que ha tenido con el nombre del médico y la fecha del médico, y en algunos países inclusive se comparte también los diagnósticos a los que ha llegado, ¿no? Eso serían en ámbitos generales lo que se debería de compartir con nuestros pacientes. Gracias, doctor. Nos preguntan, en el modelo de sistema de gestión de farmacia con telemedicina que comentábamos, la receta iría directamente al farmacéutico. ¿Cómo se elige la marca del fármaco, si es genérico o no? Es muy interesante esa pregunta, ¿no? Porque en realidad esto está visto por varias acepciones, ¿no? Primero es cómo está llevada la gestión de la clínica, la institución, el centro médico, y cuáles son los conocimientos a los que tiene el médico, ¿no? Generalmente los médicos somos formados en denominaciones comunes internacionales, es decir, en compuestos activos que generan una acción específica hacia el cuerpo del paciente, ¿no? Y tenemos ahí diferentes conceptos, diferentes temas como la farmacocinética, farmacodinámica y todo lo demás. Sin embargo, tenemos también conocimiento que no todos los fármacos son iguales, porque hay algunos conceptos de biodisponibilidad, bioequivalencia, que están inmersos en la calidad de los fármacos, ¿no? Hace poquito, y es lamentable que dentro de esto que estamos viviendo del COVID-19 o el SARS-CoV-2, se haya visto que una calidad de pruebas rápidas está siendo cuestionada en España, que está pasando por un tema tan drástico solamente por no tener el cuidado respectivo de las buenas prácticas de elaboración, ¿no? Por eso, regresando un poco a la pregunta, lo que debemos hacer es lo más costo efectivo para la salud. Y no siempre en salud lo más económico es lo mejor. No quiere decir tampoco que lo más costoso siempre sea lo mejor, ¿correcto? Pero ahí debemos de ser muy cuidadosos y debemos de tomar las decisiones con el staff de médico con el que contemos y además con evidencia científica para poder respaldar. Gracias, doctor. También nos preguntan, ¿en qué países de Latinoamérica se ha implementado este tipo de sistemas TIC con éxito?
Correcto. Eso es una extraordinaria pregunta. La implantación de los sistemas de información y comunicaciones, como por ejemplo el SIS, tiene diferentes fases. Uno de los principales problemas que vemos no es la tecnología, es el uso de la tecnología. Muchas veces a los profesionales de salud nos llega un nuevo sistema y dicen, ya ahí tiene usted su historia clínica electrónica. Vea cómo hace, cómo ingresa y cómo lo hace. Obviamente el profesional de la salud se resiste. ¿Por qué? Porque le toma más tiempo, no lo entiende y no tiene la capacitación adecuada. Acá existen, y he tenido la oportunidad de estar en una empresa de tecnología durante el año anterior, donde estaba constantemente en conversación con los ingenieros que generaban estas tecnologías. Entonces, vamos a darnos cuenta de dos formas de pensar muy diferentes, ¿no? La forma de pensar del ingeniero que genera un software para el uso de salud y la forma de pensar que tenemos los médicos que tenemos que realizar el acto médico. Ahí al medio tiene que haber un interlocutor válido, ¿no? Que conozca un poquito de tecnologías de información y comunicación en salud y que conozca de salud, para poder hacer la traducción, y como le digo, no es solamente implementar, hay que implantar esta tecnología para que sea adecuadamente usada, capacitar, recapacitar y poder llevar a las personas a lograr el éxito de disminución del tiempo, que es lo que finalmente pasa. ¿Dónde se da en nuestros países de Latinoamérica? En todos los países de Latinoamérica. Hay historias clínicas en Perú, en Ecuador, en Colombia. Hay sistemas Reason Packs en los 3 países, hay sistemas LIS de laboratorio también en los 3 países, y lo que nos falta en realidad es la cobertura. Hay, pero en una cantidad muy pequeñita. Todavía está muy poco penetrado este tema de tecnología de información y comunicaciones de salud en nuestra región. Ok, y vamos tal vez con 2 o 3 preguntas más en honor al tiempo, doctor, que usted nos ha brindado. Hay una pregunta que está como dando las vueltas tanto en los chats como en el chat interno del webinar. Y nuevamente es el tema de qué. Yo creo que ya es una preferencia, porque nos dice, por ejemplo, Percy, herramientas como WhatsApp, donde se le envía información de interés, de valor para el médico, ¿cómo lo valora un médico viendo la coyuntura actual? La fuerza de ventas no puede salir. Y las posibilidades, por ejemplo, de hacer reuniones remotas donde podemos compartir información o presentar como complemento de nuestra labor diaria. Tal vez es una pregunta más a usted como médico que recibe la información de la industria farmacéutica. Claro que sí. En realidad, todos los médicos utilizamos estos aparatitos, los celulares, todo el tiempo, ¿no? Y la información que llega por los celulares tiene, y ahí lo vemos, tiene 2 tipos de acepción. Una es la calidad y el otro es la elocuencia. Bueno, en realidad está mal usado el término elocuencia, porque elocuencia tiene que ver con el habla, pero la adecuada redacción, ¿no? La información que nos llega por cualquiera de estos canales, ya sea WhatsApp, ya sea sistemas informáticos, ya sea revistas, ya sea buscadores médicos de los que existen, debe ser adecuada. Eso es lo más importante. El canal no importa. Recordemos un poco nuestras clases antiguas de todos los que hemos hecho alguna maestría. Sabemos que existe plaza, producto, promoción y precio, ¿no? Las 4 P de Porter, y eso todos lo conocemos, ¿no? El canal por el que llegue es un canal que tiene que ser el más seguro, el más confiable y el más limpio para poder llegar. Y generalmente el WhatsApp es utilizado más para conversaciones de tipo coloquiales, chistes, bromas y temas que no son necesariamente científicos. Por eso yo siempre sugeriría utilizar algún canal alternativo al WhatsApp, porque creo que los médicos vamos a tener mayor confianza en estos otros canales. Excelente, porque a veces pensamos otra cosa nosotros desde el otro lado. Y vamos a terminar con esta pregunta. Nos están hablando de los programas de educación médica continua. ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, un programa de 10 módulos con 1000 inscritos, que el porcentaje, me imagino que quiere decir el porcentaje se cumpla para aprobar el curso. Están preguntando sobre los programas de capacitación que se dan a los médicos. Excelente. Yo creo que acá hay dos temas bien importantes, ¿no? La tecnología de información y comunicación en salud es excelente para todos los usos. Sin embargo, cuando es bien usada, ¿no? Y aquí es donde viene la trampita que a veces tenemos en nuestra voz, ¿no?
Solemos pensar que porque vienen 10 módulos y es totalmente online y no tiene mucha rigurosidad, ya se cumplió y ya debería ser válida, ¿no? Y ahí es donde creo que está el problema. Yo creo que necesitamos hacer una conjunción entre la información que viene por esta capacitación médica continua, pero tiene que complementarse siempre con un poquito de pedido de haber sido recepcionada de manera adecuada, y esto generalmente se logra con un complemento presencial, ¿no? Y además con técnicas que pueden parecer muy antiguas, pero siguen siendo muy válidas, que son temas de evaluación hacia el participante. Ahora, por ejemplo, tenemos un feedback parcial al recibir preguntas. Entiendo que parte de la información que se ha brindado ha sido bien entendida, pero al tener una interacción se enriquece muchísimo más. Por lo tanto, estos programas de telecapacitación deben estar dados en porcentajes, no deben ser al 100% virtuales, sino deben de tener un componente presencial donde podemos enriquecer todo aquello para poder hacerlos realmente potentes. Ok, doctor, muchas gracias. Gracias por su compartir, muchas gracias por su tiempo. Hemos tratado de responder o de agrupar en una sola pregunta varias preguntas que eran repetitivas. Y nada, nuevamente agradecerle por esta capacitación online tan interesante, porque no todo el mundo está hablando de estos temas que son justamente de innovación. Ahora más que nunca en esta coyuntura es lo que nos hace falta, creo, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Así que le agradezco por su generosidad con su tiempo, por compartir toda su experiencia y su conocimiento. Y para las personas que nos están escuchando, me estaban preguntando si va a haber un replay de este seminario. Pues claro, vamos a dejarlo colgado. Luego a las personas que se inscribieron va a llegarles un link donde van a poder ver el replay. Muchas gracias, doctor. No sé si algo como para cerrar, para despedirnos. Sí, claro que sí. Quiero transmitirles a todos un abrazo a la distancia, un teleabrazo para todos nuestros amigos de Latinoamérica. Mucha fuerza, estemos unidos, la solidaridad en este momento, el compartir, ¿no? Y el quedarnos en casa ayuda muchísimo. Por favor, hagámoslo, porque es estar separados un tiempito para después poder estar cada vez más juntos. Que les vaya muy bien a todos y un placer. Gracias por la invitación, Paula. Gracias a ustedes y bueno, con ustedes hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.